En un rincón olvidado de la campiña inglesa, donde el eco de un órgano suena más fuerte que las voces de los vivos, alguien decidió que era mejor fingir su muerte que enfrentar la verdad. Pero las mentiras, como la música, siempre encuentran su forma de volver. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Pon atención, porque incluso el silencio puede acusar. La historia está a punto de abrir su última partitura. Londres se deshacía lentamente bajo la lluvia, como si el cielo lavase a tientas los pecados de una ciudad que no los reconoce. El viento traía consigo una humedad amarga, impregnada del hollín de las chimeneas y del hastío de los transeúntes. Refugiados en el corazón de Baker Street, Holmes y yo compartíamos una paz silenciosa en nuestro salón, el fuego murmurando en la chimenea, el humo de su pipa formando arabescos en el aire tibio. Holmes, hundido en su sillón de respaldo alto, no había pronunciado palabra en casi una hora. Yo, por mi parte, hojeaba sin interés un viejo número de The Strand, más atento al golpeteo insistente de la lluvia en los cristales que a cualquier relato impreso. Había en aquella tarde una suerte de pausa suspendida, como si el mundo esperase que algo, aún no anunciado, alterase su curso. Y no nos hizo esperar demasiado. Fue entonces cuando, sin levantar la voz ni desviar la vista de la nada que contemplaba, Holmes murmuró: «El almuerzo de ayer le ha dejado cierto malestar, Watson. Lo noto en su respiración más corta y en la leve presión con la que se masajea el costado. Me sobresalté, no por su exactitud, sino porque no había dado señal alguna. Me había observado, claro está, sin que yo lo supiera. Con él, el silencio no era ausencia de comunicación, sino su forma más afilada. Asentí con una sonrisa resignada. Confieso que el estofado del club fue más pesado de lo que admití, dije. Holmes no respondió. Solo permitió que una nube de humo escapara de su boca y se mezclara con la tarde sombría. El sonido del timbre nos alcanzó como un acorde disonante en medio de aquella calma. Holmes se incorporó con agilidad inesperada, y yo me adelanté al pasillo. Al abrir, me encontré con un hombre encorvado, con la sotana empapada y el rostro pálido como la cera. Sus manos temblaban mientras sostenía un sombrero deformado por la lluvia. ¿El señor Sherlock Holmes?, preguntó con voz quebrada. Sí, adelante, por favor, dije, dando un paso atrás. Cruzó el umbral como si temiera que algo invisible le siguiera. Al llegar al salón, Holmes ya lo esperaba de pie, la mirada aguda clavada en aquel visitante inesperado. «Reverendo Elías Montague», dijo el hombre, haciendo una leve reverencia. «He venido, porque el alma pesa más de lo que los años pueden sostener». El reverendo se sentó al borde del sillón, las manos entrelazadas como en oración, pero temblorosas, inestables. Su rostro, hundido y demacrado, hablaba de noches sin sueño y pensamientos que no perdonan. Había algo profundamente perturbador en su mirada, no por lo que revelaba, sino por lo que evitaba. «He llevado una carga durante demasiado tiempo», susurró, «y aunque no soy un hombre cobarde, sí he sido, quizás, demasiado humano». Se interrumpía con frecuencia, como si cada palabra se deslizara con dificultad entre sus dientes. En sus ojos brillaba una humedad no del clima, sino de una memoria que no quería despertar. Y sin embargo, ya había comenzado a hablar. De entre los pliegues interiores de su sotana, extrajo un sobre de color marfil, sellado con cera negra. Lo sostuvo ante Holmes como se ofrece una reliquia sagrada. «Este documento contiene lo que durante décadas me he negado a pronunciar. Si algo me ocurre, si no regreso a Londres, ábralo». Holmes no lo tomó de inmediato. Lo observó con detenimiento, como quien evalúa un objeto no por su forma, sino por lo que representa. Finalmente, lo aceptó con una leve inclinación de cabeza. «¿Y si usted sobrevive a su viaje?»,
preguntó. Entonces, tal vez, aún me quede redención, dijo Montague sin convicción. El reverendo apoyó los codos en las rodillas y su voz descendió al registro de los que han hablado ya consigo mismos demasiadas veces. Fui testigo de un crimen, hace muchos años, y callé. No por miedo, sino por proteger. Proteger a alguien que, entonces, creí que lo merecía. Holmes no lo interrumpió, solo asintió levemente, con la expresión de quien escucha más allá de las palabras. Pero ahora, prosiguió Montague, el pasado llama. No quiero arrastrar más esta mentira a la tumba. No puedo. Pero si hablo, alguien inocente podría pagar. Cayó de golpe, y durante unos segundos solo se escuchó el crepitar de la leña. Montague se levantó con esfuerzo. Holmes le ofreció su mano, que el reverendo estrechó con una timidez casi infantil. Luego, sin más palabras, abandonó el apartamento con paso irregular y mirada baja. Cuando la puerta se cerró, me giré hacia Holmes. Él permanecía de pie, el sobre aún en la mano. «No confía aún», dijo en voz baja, y el silencio volvió, esta vez más denso que antes. Apenas despuntaba el día cuando un mensajero golpeó nuestra puerta. Traía un telegrama urgente, firmado por un inspector rural del condado de Dorset. Holmes lo leyó en silencio, y me lo pasó sin palabra. Reverendo Elías Montague, hallado sin vida esta madrugada en su rectoría. Posible paro cardíaco. Solicito su presencia inmediata. Inspector March. Holmes no mostró emoción alguna. Solo se dirigió a su escritorio y colocó el sobre sellado junto a su lupa, como quien dispone un testigo para ser interrogado. «El juego ha comenzado», murmuró. El trayecto hacia Beecham Hollow transcurrió entre bancos de niebla que se alzaban desde los campos como suspiros de la tierra misma. Viajábamos en silencio, cada uno entregado a sus pensamientos. Holmes, con el rostro inmóvil y la mirada clavada en el horizonte borroso, parecía repasar mentalmente las piezas de un rompecabezas aún sin contorno definido. Yo, por mi parte, no podía apartar de mi mente la imagen del reverendo Montague, tembloroso y gris, la noche anterior. El paisaje se tornaba más sombrío conforme nos alejábamos de Londres. Casas dispersas, árboles deshojados, cercas cubiertas de musgo. Un silencio peculiar envolvía la campiña, como si el mundo allí se hubiera detenido al filo de un secreto. Holmes no había vuelto a mencionar el sobre sellado, ni el telegrama, pero había en su postura una tensión latente, casi imperceptible, que solo quienes lo conocíamos de cerca podíamos leer. Yo sabía lo que significaba. El juego se había puesto en marcha, y alguien, en algún rincón de Dorset, ya comenzaba a perderlo. Beecham Hollow nos recibió con una quietud espesa, como si el pueblo entero respirara a través de los muros húmedos de su iglesia. Nos condujeron hasta la rectoría, una casa de piedra oscura, de tejado inclinado y muros que parecían haber absorbido la tristeza de varias generaciones. Al entrar, un olor a humedad, madera envejecida y papel sin tocar nos envolvió de inmediato. Cada mueble, cada objeto, parecía haber sido abandonado sin aviso, como si el tiempo hubiese decidido marcharse primero. El aire no era de muerte reciente, sino de desuso prolongado. Holmes paseaba la mirada con parsimonia, tocando apenas el borde de un escritorio, examinando un reloj detenido, un crucifijo torcido en la pared. «Aquí no hay desorden», murmuró de pronto. «Solo ausencia de vida». Y tenía razón. La rectoría no parecía habitada, sino velada, como si todo en ella esperara un desenlace que, al fin, había llegado. Nos condujeron al estudio. El reverendo Montague yacía en su butaca, inclinado hacia adelante, con la cabeza reposando sobre una Biblia abierta. La lámpara a su lado estaba apagada, como si la luz misma hubiese decidido retirarse con él. No había sangre, ni signos evidentes de violencia. El rostro del clérigo estaba sereno, aunque los párpados entreabiertos y la boca caída
sugerían un final súbito. Un pañuelo caído al suelo, una pluma sin tapón sobre la mesa, una taza intacta de té frío, pequeñas señales que no decían nada, y al mismo tiempo lo decían todo. Holmes se agachó lentamente junto al cuerpo, observó sin tocar. No es el aspecto lo que delata la anomalía, susurró, sino la disposición del silencio. Fue entonces cuando Holmes se incorporó con una expresión que solo yo sabía leer. Su mente ya estaba 10 pasos adelante. Caminó hasta la ventana, una antigua estructura de marcos de hierro. Estaba entreabierta, pese al frío exterior. Extraño que un hombre enfermo duerma con la ventana abierta, dijo, sin esperar respuesta. Se agachó entonces junto a la alfombra, y yo lo vi fijar la vista en algo imperceptible para mí. Me acerqué. En el borde del tapiz, justo donde terminaba el escritorio, se dibujaba una marca de barro seco, del tamaño de un zapato masculino. Una sola huella, sin compañera. ¿Entró alguien? ¿O el reverendo se acercó, descalzo, desde fuera? Dijo con ironía, y sin mirar hacia mí, añadió. Observe también, Watson, cómo la cera de esa vela no gotea hacia un lado, sino hacia adelante. ¿Qué tipo de muerte permite tal simetría? Fue en ese momento que nos presentaron a la señorita Clarissa Webb, ama de llaves del reverendo. Tendría 20 y tantos años, delgada, el cabello recogido con desorden, y la voz tan frágil como su apariencia. Respondía a las preguntas con frases cortas, sin apartar la mirada del suelo. El reverendo no recibía visitas desde hace semanas, dijo. Apenas salía del estudio. Comía poco, rezaba mucho. Holmes la observó en silencio, no por sus palabras, sino por los huecos entre ellas. ¿Y anoche? Preguntó con suavidad. Escuché la silla crujir cerca de la medianoche. Nada más. Cuando fui por la mañana, ya estaba así. Sus manos temblaban al sostener el delantal. Había en ella algo más que tristeza. Era la expresión de quien ha visto más de lo que dice, pero teme que decirlo lo convierta en verdad. Poco después, fuimos recibidos por el doctor Lambton, médico local. Un hombre afable, de rostro redondo y acento pausado. Tras examinar superficialmente el cuerpo, declaró sin titubeos. Muerte natural. Probablemente un paro cardíaco. Ya era un hombre mayor. ¿No cree, señor Holmes? Holmes asintió con cortesía, pero no añadió comentario alguno. ¿Notó algo anormal en sus últimas visitas? Pregunté. No lo vi en semanas. Se volvió muy recluso últimamente, pero siempre fue peculiar. Anotó el acta de defunción con caligrafía apurada. Holmes, a su lado, tomaba notas mentales con una precisión que ningún papel podría replicar. Yo lo conocía lo suficiente para saber que, cuando guardaba silencio, era porque ya había visto lo que los demás aún ignoraban. Mientras los demás se ocupaban de los procedimientos oficiales, Holmes me hizo una señal apenas perceptible. Juntos, nos acercamos al escritorio del reverendo. Revisamos con discreción los compartimentos, los libros apilados, las cartas abiertas, pero no estaba allí. El sobre sellado, aquel que Montague había confiado a Holmes con tan específica advertencia, no aparecía. ¿Está seguro de que no lo llevaba consigo? Pregunté en voz baja. Holmes negó con un leve gesto. No confío en la certeza de los bolsillos, Watson, murmuró. Pero los fantasmas no hurtan. Algo, o alguien, había querido impedir que esa carta fuese leída, y había actuado con precisión. Abandonamos la rectoría sin prisa, Holmes con las manos cruzadas a la espalda, yo tratando de no dejarme arrastrar por la inquietud. La niebla seguía suspendida sobre los tejados como una manta que ocultara más de lo que cubría. ¿Cree usted que fue asesinato? Me atreví a preguntar. Holmes no respondió, pero al girarse hacia mí, sus ojos tenían ese brillo frío que conocía bien. No era furia ni sorpresa, era método. Este caso, Watson, dijo por fin, no ha hecho más que afinar su primer acorde.
y seguimos caminando, con el sobre ausente pesando más que un cadáver. En medio del estudio sombrío donde el reverendo Montague había sido hallado sin vida, había un detalle que, pese a su belleza, desentonaba como una nota extraviada. Un ramo de lirios blancos dispuesto sobre la mesa, junto al devocionario. Su frescura desafiaba el aire viciado de la habitación, y su fragancia, delicada y persistente, parecía no pertenecer a ese lugar. Holmes lo examinó sin tocarlo, observando los tallos cortados en diagonal, el lazo de hilo natural y la disposición asimétrica de las flores. No fue dejado por una mano torpe ni en un gesto improvisado. Dijo, más para sí que para mí: «Esto no es un adorno, es una declaración». Me incliné para observar mejor, pero no hallé dedicatoria ni indicio alguno de su procedencia. Preguntamos a Clarissa, al médico, incluso al policía local. Nadie sabía quién los había llevado. Nadie los había visto. Y sin embargo, estaban allí, más elocuentes en su silencio que muchas palabras. Mientras Holmes se alejaba un poco para continuar su inspección, quedé solo frente a los lirios. No sé qué extraño pensamiento me asaltó, pero su presencia me pareció no solo decorativa, sino casi ritual. Los lirios blancos, recordé, eran símbolo de pureza, sí, pero también de perdón, de redención postrera. No los llevan los indiferentes ni los desconocidos. Son flores que se ofrecen cuando el vínculo es íntimo y la culpa persistente. ¿Quién los dejó?, dije en voz baja. Conocía al reverendo, y lo hizo no por deber, sino por duelo. Holmes asintió levemente, sin mirarme. O por un remordimiento que aún no se atreve a pronunciar. Holmes me pidió que lo acompañara a la pequeña florería del pueblo. Era una tienda modesta, de cristales empañados y aire perfumado de violetas. Nos recibió una mujer de edad incierta, que reconoció a Holmes por su reputación más que por su rostro. Cuando le preguntamos por los lirios, no dudó. «Sí, señor. Vendí ese ramo hace 2 días. Era mi último lote». «¿Recuerda a quién?», preguntó Holmes. «A un caballero alto. Llevaba abrigo largo, guantes oscuros y un sombrero que le cubría media cara». «¿Le habló?». «Ni una palabra. Solo señaló las flores, dejó el dinero exacto y se marchó. No pudo decirnos más. Ningún nombre, ninguna dirección, solo aquel gesto mudo, y una presencia que, según la florista, tenía algo fuera del tiempo. Al regresar a la rectoría, encontramos a Clarissa Webb ordenando unos libros antiguos en la biblioteca. Holmes la observó con atención contenida antes de formular su siguiente pregunta. ¿Ha visto usted a alguien de esa descripción? Un hombre alto, con guantes, sombrero, que camina en silencio. Ella tardó en responder. Bajó la mirada. Sí, señor Holmes. Ayer, justo al anochecer, lo vi desde la ventana de la cocina. Estaba en el cementerio, junto a la verja del lado este. ¿Hizo algo? Number. Caminaba entre las tumbas, lento, como si las conociera todas. Pero no se acercó a ninguna. Se detuvo, eso sí, frente a una en particular. ¿Cuál? La de Margaret Elwyn. Su voz apenas fue un susurro, pero el nombre resonó en Holmes como una campanada lejana. No tardamos en presentarnos en el cementerio. La verja crujía al abrirse, y el suelo, aún húmedo por la lluvia de días anteriores, conservaba las huellas de quienes no estaban acostumbrados a caminar sobre tierra sagrada. Holmes avanzó sin dudar hasta la lápida de Margaret Elwyn. Era una piedra sencilla, con fecha de fallecimiento 30 años atrás y una inscripción breve. La dulzura no se borra con el tiempo. Aquí, dijo Holmes, señalando el borde del túmulo. El barro ha sido removido recientemente. Observe las pisadas, profundas, firmes y solitarias. ¿Cree que cavó algo?, pregunté. No lo suficiente. Creo que vino a asegurarse de que nadie más lo haya hecho. Holmes examinó también unas flores secas a un lado. Aquí no hay azar, Watson.
Solo citas que el tiempo no canceló. Esa tarde, mientras Holmes se entregaba a sus notas, yo aproveché para conversar con algunos vecinos del pueblo. Bastaron un par de nombres y un tono cordial para abrir viejos cajones de memoria. Margaret Elwyn era, según las voces, una mujer distinta, cultivada, reservada, de voz suave y pocas sonrisas. Su muerte, repentina y silenciosa, había dejado más preguntas que lágrimas. Pero lo más repetido, en susurros que cruzaban generaciones, era que entre ella y el reverendo Montagu hubo algo más que amistad espiritual. Demasiado afecto para ser casto, si me permite, dijo una anciana, sin alzar la vista de su labor de costura. En pueblos como Beecham Hollow, las historias no mueren, solo se esconden bajo capas de prudencia. Regresé al salón donde Holmes permanecía encorvado sobre su libreta, dibujando líneas, nombres y fechas con precisión meticulosa. No me preguntó qué había oído. No necesitaba hacerlo. Le bastó ver mi expresión para saber que los rumores estaban vivos. Pero en lugar de despreciarlos como simples habladurías, los integró a su red de hipótesis. El pueblo piensa en amor, dijo al fin. Pero yo pienso en culpa, y en lo que se hace para no confesarla. No añadió nada más, solo subrayó el nombre de Margaret Elwyn, y junto a él escribió 3 letras. E.F. No supe qué significaban entonces, pero Holmes ya las había vinculado con algo que, aún invisible, latía bajo la tierra removida y los lirios enmudecidos. Fue Clarissa quien, una mañana velada por la lluvia, se presentó en la rectoría con los ojos enrojecidos y un pequeño volumen en las manos. No traía sombrero ni abrigo. Su vestido oscuro goteaba sobre las baldosas de la entrada, pero ella no parecía notarlo. «Lo encontré al desempolvar los salmos del reverendo», dijo sin levantar la voz. «No lo busqué. Cayó solo, como si quisiera ser leído». Nos condujo hasta el libro en cuestión, una edición antigua y gastada, con las páginas hinchadas por la humedad. De su interior extrajo un sobre color marfil, ya amarillento, que temblaba entre sus dedos. Holmes lo recibió sin prisa. Clarissa lo miró con una expresión que mezclaba alivio y temor. «No lo he leído, pero creo que es para usted». La joven se retiró sin más palabras, dejándonos con la sensación de haber recibido algo que ya no pertenece a los vivos. Holmes lo sostuvo a contraluz, inspeccionando sin romper el sello. Papel inglés, de buena calidad, corte artesanal, cera negra, ligeramente agrietada, escritura firme, sin temblores. Giró el sobre lentamente. Fue sellado recientemente, pero el sobre en sí es antiguo. El reverendo conservaba este material desde hace años. Lo abrió con una navaja delgada que sacó de su chaleco y extrajo 2 hojas dobladas, escritas de puño y letra. El trazo era claro, uniforme, pero impregnado de urgencia. Yo permanecí en silencio. Sabía que lo que íbamos a leer no era solo una revelación, sino una herida que, por fin, se abría. El texto comenzaba sin preámbulo. «No escribo esto para ser absuelto, ni para limpiar mi nombre. Ya no me pertenece. Lo hago porque la verdad, aunque enterrada, sigue respirando». A cada frase, el peso moral del documento se hacía más evidente. Montagu confesaba haber mentido hace 30 años ante un tribunal. Su testimonio condenó a un hombre acusado de asesinato. Lo hizo, decía, por proteger a alguien a quien amaba, o creyó amar. No me enorgullezco, no me justifico, pero callé, y el precio no lo pagué yo, sino un inocente. No mencionaba fechas ni detalles judiciales, pero el tono no dejaba lugar a dudas. Era una confesión auténtica, lúcida y desesperada. Holmes me pasó la carta en silencio. Mis ojos recorrieron el párrafo en que se aludía a la víctima. L.H., el hombre al que traicioné con palabras santas. Nunca pude borrar sus ojos de mi memoria, ni su silencio al escuchar mi mentira. No había nombre completo.
Solo esas iniciales que, sin embargo, cargaban el peso de un alma condenada. ¿Quién es LH? Pregunté. Holmes no respondió de inmediato. Sostenía la carta aún entre los dedos, como si la letra fuera fuego. Finalmente dijo: «No lo sé, aún, pero estoy convencido de que no está tan lejos como creemos». Mientras Holmes volvía a leer algunos fragmentos, mi atención se desvió hacia una pared del despacho del reverendo. Allí colgaban varios retratos, en su mayoría amarillentos y olvidados. Pero uno de ellos llamaba la atención. Estaba boca abajo, torcido en su marco, como si alguien lo hubiese girado a propósito. Me acerqué. El polvo no mentía. La inclinación era reciente. Lo levanté con cautela y vi el rostro de un hombre joven, de expresión serena y ojos oscuros. No lo reconocí, pero la fecha inscrita en la parte inferior, 1856, coincidía con los años a los que la carta hacía alusión. Holmes se incorporó y se colocó a mi lado. «¿Qué le dice ese rostro, Watson?», preguntó. «Que no merecía ser colgado de cabeza. O que alguien ya no soportaba mirarlo derecho», murmuró él. Holmes observaba el retrato como si interrogara a un testigo silencioso. El reverendo era un hombre de fe, y sin embargo, colgó este rostro al revés, no por olvido, sino por castigo. Nadie gira una imagen sin intención. Yo asentí, comprendiendo al fin. Vivió bajo el mismo techo que su mentira, y necesitaba que el retrato recordara lo que él no podía pronunciar. «Más que eso, Watson», respondió Holmes con voz grave. «Creo que esta fue su penitencia doméstica, una forma de mirar a los ojos de su traicionado y obligarse a aceptar su cobardía cada día. Ese retrato, colgado en reverso, no era una rareza decorativa. Era una confesión muda, colgando desde hacía décadas». Regresamos al texto, deseosos de hallar en él una resolución. Y fue entonces cuando, en la segunda hoja, encontramos la ruptura. La frase final se interrumpía bruscamente. «Y si algún día el mundo debe saber quién fue el verdadero culpable, que se sepa que fue…». Nada más, ni firma, ni epílogo, como si la tinta hubiera sido detenida por una mano invisible, o por el miedo de terminar lo que se había atrevido a comenzar. Holmes cerró los ojos un momento. O lo interrumpieron. «¿Usted cree…?» Que alguien, Watson, temía esa última línea más que ninguna otra, y quizá por eso, el reverendo ya no está entre nosotros. No lo dijo con dramatismo, sino con la certeza seca de quien ha unido dos puntos que otros aún no han advertido. Y entonces, Holmes volvió a anotar 3 letras en su cuaderno, bajo el nombre de L.H. «Fenwick». El silencio que siguió a la lectura de la carta fue denso, casi físico. Holmes permanecía inmóvil, con la vista fija en el papel, pero sus pensamientos ya habían saltado más allá del texto. No tardó en tomar su cuaderno y escribir en la parte superior de la página una inicial ya conocida: L.H. «Watson», dijo al fin, sin apartar la vista del cuaderno. «¿Recuerda el caso Fenwick, el pianista asesinado hace más de 30 años?» Asentí vagamente. Era uno de esos casos antiguos, resueltos en apariencia, pero con una resolución que nunca satisfizo del todo a Holmes. Lionel Hatherley fue condenado por ese crimen. Su testimonio principal fue el del reverendo Montague. Me incorporé. ¿Está diciendo que L.H. es Hatherley? ¿Que aún vive? No solo vive. Fue declarado demente durante el juicio y recluido en el manicomio de Coldridge. Y si el reverendo dijo la verdad al fin, entonces condenaron a un inocente. Viajamos en tren hasta Coldridge al día siguiente, en un amanecer gris que parecía adecuado para el destino al que nos dirigíamos. El paisaje era monótono, sin más compañía que árboles retorcidos y campos sin labrar, cubiertos de niebla baja. Holmes apenas pronunció palabra en todo el trayecto. Yo, por mi parte, no dejaba de pensar en lo que podíamos encontrar.
un hombre enterrado vivo por el peso de una mentira, envejecido entre paredes sin eco. Al descender, el viento nos golpeó con una frialdad sin nombre. Coldridge no se anunciaba con rótulos ni campanas, solo la presencia silenciosa de su arquitectura de piedra y su promesa de olvido. Nos condujeron por corredores largos, vacíos de sonido y decorados con un silencio estéril. El celador se detuvo frente a una puerta de hierro. Hatterley, está tranquilo, casi siempre. El hombre que vimos sentado junto a la pequeña ventana no parecía peligroso, ni siquiera presente. Era delgado, con la mirada perdida en un punto que no existía. Sus labios murmuraban algo sin pausa, como si tarareara para sí una melodía que solo él recordaba. Se ha pasado los últimos años acariciando los bordes de esa mesa, nos dijo el celador en voz baja, como si estuviera tocando un piano que ya no está. Holmes no se acercó aún. Observó, esperó, y entonces, con voz suave, pronunció: «Lionel, ¿recuerda a Edward Fenwick?» El hombre alzó la cabeza. Sus ojos, velados por la confusión, se enfocaron en Holmes, como si hubiesen atravesado años de niebla en un solo parpadeo. Por un instante, vi en su rostro algo parecido al reconocimiento, o al terror. «Él nunca dejó de tocar», dijo con voz áspera. «Las teclas están en su ataúd, pero sus dedos aún bailan sobre mi cuello». Luego volvió a bajar la vista y retomó su danza muda sobre la mesa. «¿Quién es él, Lionel?», preguntó Holmes. «¿Quién lo hizo?» «No soy yo, no soy yo», repitió. «Él lo escribió en la partitura. Él me enseñó cómo se entierra un sonido, sin que nadie lo oiga morir». Su voz se desvaneció en un murmullo, y ya no volvió a responder más. De regreso en el patio del sanatorio, Holmes encendió un cigarro con manos inusualmente lentas. «Edward Fenwick», dijo al fin, «pianista brillante, mecenas de medio Dorset, amigo íntimo de Montague, y mentor de Lionel Hatherley». «¿Y cree usted que ese ataúd es literal?», pregunté. «No aún, pero me basta saber que Hatherley lo asocia con música, encierro y manos que no dejaron de moverse. No es poesía, es memoria. Fenwick, recordé entonces, fue dado por muerto en un incendio, pero jamás se recuperó el cuerpo». Holmes exhaló lentamente. El hombre que supuestamente murió nunca dejó de tocar. Mientras recorríamos el camino de vuelta a la estación, no pude evitar pensar en la crueldad oculta tras una mentira bien tejida. Fenwick, un hombre admirado, talentoso, había desaparecido justo cuando su nombre comenzaba a pesar. Hatherley, su alumno, cargaba ahora con el precio de esa desaparición. «¿Cree que Fenwick planeó su muerte?», pregunté. «No lo creo, Watson. Lo deduzco. Tenía los recursos, el motivo, y a un inocente que podía moldear. ¿Y quién mejor que un discípulo leal y temeroso para asumir la culpa? ¿Pero para qué? ¿Por qué fingir la muerte y dejar que otro pague?» Holmes no respondió de inmediato. Tal vez por cobardía, tal vez por algo más oscuro, pero sea cual sea la razón, Edward Fenwick no está muerto, y creo que ha regresado. Al abandonar Coldridge, Holmes permanecía ensimismado. Yo, por mi parte, tenía la sensación de que habíamos escuchado no solo la voz de un hombre roto, sino un eco que no se había extinguido del todo. «La confesión de Montague era incompleta», dijo Holmes mientras el tren arrancaba. «Y ahora sabemos por qué. Le temía aún vivo, no a un recuerdo». «¿Volveremos a la rectoría?» Number primero a la iglesia, donde comenzó todo, donde la música aún resuena, aunque nadie se atreva a escucharla. Y así, con la campiña deslizándose como un fantasma detrás de los cristales, supe que el caso no se acercaba a su final. Al contrario, apenas empezábamos a comprender las notas de una melodía compuesta en la sombra y ejecutada en silencio. La petición de Holmes
para exhumar el cuerpo de Edward Fenwick fue recibida con más perplejidad que resistencia. La autoridad eclesiástica, aunque desconcertada por el inusual requerimiento, accedió tras una conversación privada que Holmes sostuvo con el archidiácono en persona. Ignoro qué argumentos utilizó, pero regresó con un permiso sellado y un leve pliegue de satisfacción en las comisuras. A veces, Watson, el pasado se desentierra con menos oposición de la que uno teme. Lo difícil es no temer lo que pueda salir a la superficie. Aquel día, al llegar al cementerio, percibí en mi amigo una mezcla infrecuente de urgencia y solemnidad. No era prisa lo que lo movía, sino una necesidad moral más profunda. Tal vez intuía que lo que íbamos a desenterrar no era un cuerpo, sino una mentira cuidadosamente embalsamada. La tierra estaba húmeda, pero cedería, y bajo ella Holmes buscaba no a un muerto, sino a un impostor. Cuando por fin los operarios levantaron la tapa del féretro, lo que descubrimos no fue carne ni hueso, sino silencio disimulado. Dentro del ataúd descansaban piedras lisas, dispuestas con extraña simetría, como si hubieran sido seleccionadas por su peso y forma. Junto a ellas, encajada en el espacio que habría ocupado el torso de un hombre, una caja de madera ennegrecida y cerrada con una cuerda raída. Holmes no pareció sorprendido. Solo hizo un gesto para que le permitieran inspeccionarla. La abrió con suma delicadeza, revelando en su interior cenizas finas, fragmentos de papel quemado y un débil olor a barniz reseco. «Este no es un entierro», murmuró. «Es una cortina, un acto final para quien no quiso saludar desde el escenario. La tumba no guardaba un cadáver, guardaba una coartada». Entre los restos calcinados de la caja, Holmes extrajo con pinzas un trozo de partitura apenas legible. Las notas se habían desvanecido, pero en un margen aún podía leerse un fragmento de firma. E. Fenn. «Fennel», dijo Holmes en voz baja, como si confirmara una deducción antigua. Me miró, y su expresión tenía un matiz que rara vez le había visto. Reconocimiento. Ha utilizado un nombre lo suficientemente cercano al suyo para recordarlo, pero lo bastante distinto para no delatarse. No era solo una firma, era un susurro desde el fuego. Mientras observábamos los restos, Holmes se apartó unos pasos, ensimismado. No me dirigió la palabra, pero su rostro se tornó meditativo, como si escuchara algo que yo no podía oír. Hace más de 20 años, asistí a una velada en casa del reverendo Montague, dijo al fin. Era otoño. El salón estaba tenuemente iluminado. Fenwick interpretó una pieza que, según dijo, había compuesto para un amigo perdido. Guardó silencio unos instantes. Era una obra breve, melancólica, pero con una tensión contenida, como si cada nota se esforzara por no decir lo que sabía. He vuelto a escuchar esa melodía. ¿Dónde?, pregunté. En la iglesia, hace unos días, y no la tocaba un muerto. Recuerdo que miré aquella tumba abierta, con sus piedras inertes y su caja vacía de carne, y comprendí algo que hasta entonces había permanecido difuso. No era la ausencia de Fenwick lo que nos perseguía, sino su presencia no declarada. Desde los lirios blancos hasta el silencio en el cementerio, desde la confesión rota de Montague hasta el temblor en los dedos de Hatherley, todo apuntaba a un hombre que no había desaparecido, sino que se había convertido en espectro funcional, manejando su entorno como un director invisible de orquesta. Y sin embargo, no se trataba de una aparición. Era más real que nunca. Un vivo que fingía ser recuerdo. Una sombra con voluntad. Ese día comprendí que lo más perturbador no es hallar una tumba vacía, sino saber que el ausente sigue escribiendo desde la penumbra. Holmes no necesitó más pruebas. Cerró su libreta con lentitud y dijo: «Edward Fenwick no murió, no fue asesinado. Fingió su muerte para protegerse o para ocultar algo que solo él conoce. Lo hizo con inteligencia, con planificación y con ayuda.
Me atreví a preguntar. ¿De Montague? No puedo afirmarlo aún, pero sí puedo decirle esto, Watson. Quien ayuda a enterrar piedras en lugar de cuerpos, no lo hace sin saber qué oculta bajo ellas. Nos marchamos del cementerio sin hablar más, pero en el trayecto de regreso, Holmes formuló una frase que anoté con cuidado en mi diario. Hay quienes mueren para ser recordados. Otros desaparecen para controlar desde la sombra cómo deben ser recordados. Y en ese instante supe que el caso no nos llevaría hacia un crimen común, sino hacia una mentira vestida de luto y música. Holmes partió solo esa mañana, llevando consigo poco más que una caja de herramientas polvorientas y una credencial falsa, con el nombre de un tal Mr. Renshaw, afinador de órganos eclesiásticos. Yo aguardé en la rectoría, sabiendo que el silencio que nos había acompañado hasta entonces estaba a punto de ceder. La antigua iglesia de Beecham Hollow no albergaba ya fieles, pero su nave continuaba en pie, como si la piedra se resistiera a olvidar lo que la fe había abandonado. El polvo reposaba sobre los bancos como una ceniza vieja, y la humedad olía más a encierro que a redención. Holmes, al cruzar el umbral disfrazado de técnico, no fue recibido por nadie, salvo por un sonido apenas audible, una nota grave, sostenida, como si el órgano respirara por sí solo desde lo más profundo de la nave. No era una melodía, era una presencia, y Holmes, sin pronunciar palabra, siguió su eco hacia el altar. Allí, frente a las teclas amarillentas, se encontraba un hombre que no se volvió al oír pasos. Su espalda era delgada, recta pese a los años. Sus manos huesudas se deslizaban con suavidad sobre el teclado, como si tocaran más el aire que el instrumento. Holmes lo reconoció al instante, no por el rostro, que el tiempo había erosionado como hace el viento con el mármol, sino por la quietud con la que habitaba el espacio. Edward Fenwick no parecía sorprendido, como si hubiera sabido, desde la primera nota, que el silencio que había orquestado durante décadas estaba a punto de quebrarse. Holmes no reveló de inmediato su identidad. Se acercó con cautela, como un hombre que afina, no un órgano, sino una conversación que solo puede sostenerse en pianísimo. «Hace años escuché esa misma pieza», dijo. Pero entonces no tenía este temblor en la tercera nota. Fenwick no dejó de tocar. «El temblor es nuevo, como los remordimientos», respondió con voz queda. «¿Fue Montague quien lo ayudó a desaparecer?» Silencio. Luego, una modulación apenas perceptible. «Montague fue mi amigo. Me escondió cuando ya no podía esconderme de mí mismo. Pero la amistad también se marchita cuando la conciencia florece. Cada palabra pesaba más que la anterior. No había necesidad de levantar la voz. El crimen ya había hablado por ellos. Fenwick retiró las manos del teclado. El eco de la última nota se extinguió con lentitud. «Cuando todo ocurrió», murmuró, «él creyó que me protegía. Y quizá lo hizo. Me escondió, me dio un nombre, un lugar, pero nunca me preguntó por qué. Solo asumió que mi culpa era justa». Holmes no respondió. Fenwick prosiguió, sin mirar al visitante que ya no fingía ser afinador. Años después, cuando le rogué que contara la verdad, no quiso. Dijo que era tarde, que hablar solo haría daño, a su reputación, a la iglesia, a su alma. «¿Y a la suya?», preguntó Holmes. «La mía ya no importaba. Yo ya había elegido vivir entre fantasmas. Él eligió el silencio. Y con eso, me traicionó más que cualquier juez. Entonces lo buscó, lo siguió, le envió lirios». Dije cuando Holmes me relató luego la escena. «¿Para qué, si no deseaba castigarlo?» Fenwick se lo había explicado con claridad. No quería su ruina, ni siquiera deseaba que me nombrara. Solo quería que, antes de morir, dijera la verdad en voz alta. No a mí, a sí mismo. Había esperado años, escondido en capillas, en pensiones oscuras, tocando bajo nombres que no eran el suyo. Cada nota que salía de sus dedos era, en el fondo,
una súplica muda. Pero Montague murió sin confesar. Y eso, más que la traición, fue lo que Fenwick no pudo perdonarle. Antes de marcharse, Fenwick abrió su abrigo y extrajo un sobre grueso, cerrado con cera roja. Se lo entregó a Holmes con manos que ya no temblaban. Está todo allí. Lo que hice, lo que no hice, lo que vi, lo que otros hicieron por mí. No quiero justicia, pero tampoco quiero olvido. Holmes lo aceptó sin ceremonia. Sabía que aquel testimonio era más que una pieza de evidencia. Era una partitura escrita con la tinta de la culpa y la cadencia de una vida suspendida. Fenwick volvió al órgano y, sin mirar atrás, comenzó a tocar de nuevo. Esta vez, las notas no tenían temblor, pero sí despedida. Y Holmes salió de la iglesia sin decir una sola palabra más. Fue aquella misma noche. Apenas unas horas después de nuestro encuentro en la iglesia, Holmes recibió un telegrama breve, casi pudoroso, que el encargado de la posada deslizó bajo la puerta de nuestra habitación. Lo vi abrirlo sin premura, leerlo en silencio y dejarlo sobre la mesa como si ya supiera su contenido antes de romper el sello. Edward Fenwick había muerto. Lo hallaron en su cuarto, tendido en la cama, con el rostro tranquilo, las manos entrelazadas sobre el pecho y una partitura enrollada junto a la almohada. No hubo forcejeo, ni testigos, ni señales de violencia. Tampoco escándalo. El casero, un viejo violinista que decía no conocer su pasado, habló simplemente de una muerte suave. Holmes no pareció sorprendido. La confesión fue su último acto, y como todo buen músico, sabía cuándo dejar de tocar. El médico local atribuyó el deceso a una falla cardíaca, pero yo noté un leve cambio en el tono de Holmes cuando escuchó la descripción del color de los labios, de la lentitud del pulso al momento de ser hallado, y del frasco vacío en la mesa de noche. ¿Cree usted que se quitó la vida?, pregunté. Quizá, respondió sin emoción. O tal vez solo decidió cuándo debía terminar su concierto. No se halló nota alguna, ninguna palabra final, ninguna explicación escrita. Solo el sobre que Holmes ya guardaba con sumo cuidado en su chaqueta, el testimonio manuscrito. No hubo titulares, ni escándalo, ni justicia oficial. Solo la muerte y la música callada que dejó tras de sí. Antes de marcharnos de Beecham Hollow, Holmes me pidió que lo acompañara al cementerio. No explicó por qué. Al llegar, nos encontramos con Clarissa Webb, vestida con sobriedad, el rostro sereno pero los ojos marcados por algo más antiguo que el llanto. Caminaba sola, y en la mano llevaba una rosa blanca. Sin pronunciar palabra, se dirigió a la tumba de Margaret Elwyn y colocó la flor sobre la piedra con un gesto lento, deliberado, sin afectación. Luego nos miró brevemente, como si supiera que sabíamos, pero no deseáramos saber más. Se marchó sin volver la vista. No llevaba equipaje, solo una carta en el bolsillo y una decisión ya tomada. En su silencio había una verdad más honda que cualquier testimonio escrito. Y Holmes, que la observó con esa quietud suya tan elocuente, no hizo intento alguno por detenerla. El tren de regreso a Londres partió envuelto en la habitual neblina del sur. Mientras el traqueteo de los rieles nos sumía en un ritmo hipnótico, yo meditaba sobre lo ocurrido. Habíamos oído una confesión, hallado una tumba vacía, escuchado una música imposible y asistido a una muerte que no buscaba castigo, sino clausura. ¿A cuántos más, me pregunté, condenan las verdades que llegan demasiado tarde? ¿Cuántas almas, culpables o inocentes, se marchitan esperando un perdón que no se pronuncia? Hay secretos que no encuentran juez, y hay silencios que, incluso al romperse, ya no pueden corregir el daño causado. Fenwick no fue absuelto ni condenado. Montague no fue acusado ni eximido. Pero en el espacio entre sus decisiones, quedó atrapado un hombre como Lionel Hatherley, cuya vida se deshizo sin que nadie la tocara. La justicia, pensé, rara vez se pronuncia con voz firme.
A menudo solo susurra, cuando ya es tarde. Ya en Baker Street, mientras la noche caía sobre el tejado inclinado y el reloj de la iglesia cercana marcaba las 9 con una cadencia regular, Holmes permanecía de pie junto a la ventana, sin mirar el mundo exterior, pero viendo más allá que nadie. No había abierto la confesión de Fenwick desde que la recibió. Tampoco habló de enviarla a la policía. Simplemente la colocó entre los documentos que guardaba en la caja de hierro que solo él tocaba. Yo, incapaz de resistirme, pregunté: ¿Cree usted que todo esto cambiará algo? Holmes se volvió apenas, su silueta recortada contra la penumbra, y con voz muy baja respondió: A veces la verdad llega, justo antes del silencio. No añadí nada, no era necesario. En sus palabras había más juicio que en cualquier tribunal, y más redención, quizá, que en todos los sermones del reverendo Montague. Hay misterios que no buscan ser resueltos, sino comprendidos. Lo que Holmes descubrió entre lápidas, partituras y silencios no fue solo un crimen olvidado, sino el rastro de una conciencia que se negó a morir. A veces, los hombres no huyen de la justicia, sino del eco de sus propias decisiones. Y en ese eco, incluso los inocentes pueden perderse. Fenwick no fue perdonado, Montague no fue condenado, y sin embargo, ambos pagaron. ¿Tú también habrías guardado silencio para proteger a alguien? ¿O habrías dicho la verdad, aunque ya fuera demasiado tarde? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te dejó pensando, dale un like, compártela con alguien que sepa escuchar entre líneas y suscríbete para seguir explorando juntos los rincones donde el misterio nunca duerme.